mexicano, y por otra parte, desde el 92 ya existe la palabra pueblos indígenas y ya existe el reconocimiento de que los pueblos indígenas de México, los pueblos originarios, son el sustento originario del Estado mexicano. Lo mismo a nivel federal que a nivel estatal. A partir del 2001 ya tenemos expresamente el reconocimiento del derecho a la autonomía y libre determinación. Aparentemente se ha avanzado un montón en el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas, pero no es así. O sea, todo esto ha sido una farsa. Y todo ha sido una farsa porque la Constitución mexicana, federal, estatal, no dice que los pueblos indígenas de hoy forman parte orgánica, parte estructural del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano está formado por las instituciones, como ya sabemos. Quiero decir, los pisos de poder en México son la federación, son los estados, municipios, nada más. Julio, no es una visión pesimista, es decir, estamos de acuerdo en el análisis, en la visión de las cosas, ¿no? Pero si no hay solución en un mediano plazo, bueno, ¿qué hacer, no? Sí, a ver, preciso. Estamos fuera de la Constitución. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro. O sea, no existimos. Por lo tanto, lo que hemos reivindicado, al menos desde hace 2 años, desde la Cámara y desde el movimiento indígena, es de que a los pueblos indios se les reconozca como sujetos de derecho público. Es decir, que así como se reconoce la existencia del municipio, la existencia incluso del ejido, también se reconozca la existencia de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Por lo tanto, se les tiene que reconocer a esos pueblos que tienen un territorio, que tienen una autoridad, que tienen una ley interna, que tienen una lengua propia y que tienen una profunda espiritualidad específica. Eso es lo que debe reconocer la Constitución. Y debe reconocer que esos pueblos indígenas están en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, es decir, debe de señalar quiénes son los pueblos indígenas que constituyen al Estado mexicano y en dónde están, y que tienen personalidad jurídica para poder ejercer derechos. De otro modo, como ahora, están ahí los derechos, pero no los podemos ejercer, porque tenemos que irnos a la OIT en Ginebra para autoadscribirnos como indígenas y decir, queremos que se aplique el convenio 169 para que se respete el derecho de consulta, para que la hidroeléctrica en las Balsas no proceda, se detenga porque no nos han consultado. Y esa es la lucha, pero tenemos que ir al ámbito internacional para aplicar un instrumento que ya es ley en México, al menos desde 1992, pero esa es la historia a que nos han inscrito el Estado mexicano, producto de que los pueblos indígenas en México no tienen personalidad jurídica. Julio, se nos termina lamentablemente el tiempo. Quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuál sería, digamos, el horizonte que vislumbra como dirigente también de la CROIS en la Sierra de Zongolica, en las demás zonas indígenas de Veracruz, en relación a las nuevas autoridades gubernamentales? Tenemos ¿cómo decir? Es incierta la relación con las autoridades porque tal parece que va a seguir lo mismo. Es decir, en cuanto a los derechos indígenas, ya ahorita Fidel está queriendo sacar una iniciativa de ley. Pero omite la reforma constitucional y al parecer lo quieren hacer porque ahorita tienen absoluta mayoría en el Congreso, prácticamente no tienen oposición, los pocos diputados de oposición están en el bolsillo de Fidel, entonces ahorita lo quieren sacar. No confían en que esto lo puedan hacer en la próxima legislatura, pues va a haber más voces. Entonces, al parecer es la misma actitud
que tiene Fidel se va a reproducir en el próximo gobierno. Entonces, nuestra percepción es que vamos a tener que continuar con este proceso de reivindicación, de lucha política, de movilización y de construcción de alianzas para ver si es posible llegar a un acuerdo con los demócratas del país, pensar en un proyecto de nación que abra las puertas o las ventanas de la reforma constitucional a nivel federal. En Veracruz no le veo ninguna posibilidad de éxito. Lo que vamos a luchar recientemente, ahora, es para parar esta iniciativa de ley que quieren imponer. Lo que demandamos en Veracruz es la reforma constitucional. Y a nivel federal estamos pretendiendo construir, te digo, estas alianzas. Estamos en pláticas con mucha gente, porque, insisto, ninguno de los políticos, incluyendo la izquierda, entienden la lucha histórica de liberación de los pueblos indígenas. Julio Tenco Vidal, se nos termina el tiempo, te agradecemos mucho tu intervención y bueno, estaremos ahí en contacto contigo para posteriormente comunicarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, Julio. Bueno, el pueblo, la oportunidad perdida fue en el 94, dice Julio Tenco Vidal, ¿no? ¿Qué piensas? Es decir, el horizonte es muy negro, no hay posibilidades de mejoras en un mediano plazo. Están pretendiendo ellos, o ven de una manera con mucha desconfianza una posible reforma que se va a instrumentar en el Estado legal para darles una salida política a la cuestión indígena, ¿no? Parece ser que la idea de las reformas y de la modificación de las leyes se queda en eso precisamente, en la simulación de que se hacen las leyes, pero no hay forma de aplicarlas. No solamente es el caso de los indígenas, sucede con prácticamente todos los aspectos de la vida nacional. Un ejemplo dramático casi sería que el asunto del salario mínimo. La Constitución dice que el salario mínimo debe ser remunerador y debe permitir a una familia vivir dignamente y pagar la educación de sus hijos y la vivienda, y el salario mínimo en este país es totalmente simulado. Se precisan varios salarios mínimos para tener relativa tranquilidad para poder hacer todo lo que dice la Constitución que un trabajador tiene que hacer. Sí, desde esa óptica imaginamos cómo viven las comunidades indígenas que ni siquiera salario mínimo llegan. Recuerdo, se nos termina el tiempo. Hasta luego, Julio, vemos el próximo. Chao. Hasta pronto.